Hola, ¿qué tal, chavos? El día de hoy me encuentro en el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Vamos a estar hablando acerca de nanomateriales. Para ello va a estar conmigo el doctor Francis Avilés, quien también nos estará contando qué son este tipo de materiales, para qué posibles aplicaciones tendrían en nuestra vida cotidiana y cómo podemos ver más acerca de ellos. Quédate aquí en Ingenio Viral. Doctor Francis Avilés Cetina, investigador científico de la Unidad de Materiales del Centro de Investigación Científica de Yucatán, también conocido como CICI. Soy ingeniero mecánico de formación académica, después tengo una maestría en física aplicada por el CIMBESTAF y un doctorado en mecánica de sólidos en la Universidad del Atlántico de Florida. Posteriormente hice un postdoctorado en materiales compuestos en la Universidad de Delaware, en Estados Unidos. Y bueno, algunas estancias internacionales en Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, tanto en el área de nanomateriales, nanocompuestos, como el área de mecánica de sólidos, materiales compuestos convencionales. Aquí en el CICI, pues con un grupo de trabajo nos tratamos de especializar en el área de materiales compuestos, materiales inteligentes y nanocompuestos, para lo cual empleamos los nanomateriales y las nanoestructuras como partículas de refuerzo. Hola, ¿qué tal, chavos? El día de hoy estoy muy emocionada porque vamos a hablar de nanomateriales y para eso va a estar conmigo el doctor Francis Avilés. Doctor, yo sé que los nanomateriales son utilizados para las nuevas nanotecnologías y estas nanotecnologías tienen aproximadamente 100 nanomilímetros. ¿Qué tan cierto estoy de ello? Mira, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros. Eso quiere decir que si uno toma, para poner en contexto, el diámetro de un cabello trae unos 30 micras más o menos. Entonces sería tomar el diámetro de un cabello y dividirlo en 1000 partes. Si partimos de que tenemos 30 micras en un diámetro de un cabello y lo partimos en 1000 partes, una parte de ella sería 30 nanómetros. O sea, un nanómetro es una 1000 millonésima de un metro, ¿no? En esas dimensiones estamos hablando. ¿Y qué me puede decir entonces qué son los nanomateriales? Realmente los nanomateriales son materiales que tienen una estructura definida en esa escala dimensional, ¿no? Entonces lo primero es definir la escala dimensional, que es un nanómetro, ¿no? Como decía, una 1000 millonésima parte de un metro, ¿no? Y los materiales que tienen una estructura definida en esa escala y que por eso heredan ciertas propiedades debido a esa escala dimensional, se conocen como nanomateriales, ¿no? He podido ver que estas nanotecnologías se han podido aplicar a diferentes campos de estudios, por ejemplo la medicina e incluso a los cosméticos. ¿Qué me puede hablar de ello? Sí, realmente los nanomateriales han existido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? La cuestión es cuando el hombre aprende los descubre, ¿no? O aprende a explotarlos, ¿no? Las posibilidades son ilimitadas, o sea, los campos en los que aplicas son realmente en todos los campos que conocemos, ¿no? Desde medicina, ingeniería electrónica, electrónica flexible, computación, biotecnología, cosméticos, y a veces no se trata de cambiar los preceptos, no es simplemente adaptarlos a una tecnología de miniaturización, ¿no? Entonces prácticamente la podemos aplicar a cualquiera de las áreas conocidas. Para estas áreas, lógicamente, tuvieron que existir especialidades como los nanomateriales y, por ejemplo, la nanotecnología. ¿Cómo es que surgieron estas mismas? Sí, como te decía, realmente los nanomateriales han estado ahí desde siempre, ¿no? Como pasó con la era de piedra y la era de los metales y la naturaleza. Algunos los tiene ahí, algunos nanomateriales se sintetizan, no se producen de manera ingenieril o artificial, si quieres llamarlo así. Algunos ya existen en la naturaleza. Empiezan a despuntar cuando los investigadores aprenden a manipularlos, descubren cómo extraerlos o cómo sintetizarlos, les dicen, ¿no? Ya sea extraerlos de la naturaleza o producirlos, ¿no? En esas estructuras determinadas y cómo aprovechar ciertas propiedades, ¿no? Para poner un ejemplo, por ejemplo, podríamos tener carbono, ¿no? Las estructuras de carbono pueden ser amorfas, que es lo que se conoce desde hace tiempo, que no es nada diferente de lo cuando uno hace una parrillada, acabas con carbono sin forma, ¿no?
Pero si ese carbono en la escala nanométrica va tomando distintas formas, podríamos acabar con algo como pelotitas, átomos de carbono siempre, pero enlazados en forma de una esfera, que se conoce como fullerenos, en forma tubular, que se conoce como nanotubos de carbono, o en forma de hojas, que en este caso una hoja sencilla se conoce como grafeno, ¿no? Cada una tiene ciertas propiedades específicas y se heredan de esa misma estructura. Es importante señalar que todas son átomos de carbono, ¿no? Entonces realmente el material en sí es el mismo, lo que importa es la estructura que tiene en la nanoescala. Cuando se habla de estas nanotecnologías, se dice que puede llegar a haber una nueva revolución industrial, ¿correcto? ¿Por qué se dice esto? Sí, yo no sé si al grado de llamarlo revolución industrial, pero sí es cierto que están modificando ciertos procesos en el sentido en el que la gran mayoría de las industrias están interesadas en innovar ahora, ¿no? Y la parte de innovación desde el punto de vista de materiales apunta hacia tener materiales que tengan algo que se llama multifuncionalidad, lo cual aplica un poquito ahorita a los humanos, ¿no? Ya uno tiene que ser multifuncional, lo cual quiere decir poder hacer muchas labores al mismo tiempo. Eso se espera ahorita de los materiales, ¿no? Que puedan hacer muchas funciones. De antes era, bueno, este va a ser mi refuerzo mecánico, solamente mecánico. Ahora esperan que a la vez que dé un refuerzo mecánico también te pueda dar una propiedad eléctrica o a veces te entregue otra propiedad, por ejemplo, entregar un fármaco en el caso de la medicina, ¿no? Y en ese sentido la industria está muy interesada en ese tipo de materiales. Para eso hay industrias nuevas que están naciendo como industrias orientadas a la nanotecnología o industrias que mantienen su nicho de producción y solamente están tratando de innovar con un producto nuevo o con una nueva innovación de la misma línea de lo que hacen, cambiando su producción convencional a producción en escala nanométrica o micrométrica. Me causa mucha curiosidad lo que está diciendo, los nanomateriales y las nanotecnologías. Si bien lo estamos utilizando para demasiados productos, porque esa es la verdad, para innovar, como usted acaba de decir, ¿cuáles serían los efectos que tendría, por ejemplo, en nosotros los humanos? Sí, mira, los efectos en cuestiones de salud son aún bastante controversiales, ¿no? Por eso la mayor parte de las industrias que no se quiere complicar está trabajando con productos que sean externos al cuerpo humano, ¿no? Se habla mucho de nanomateriales para asuntos como entrega de fármacos, como cosméticos, lo cual cuando uno empieza a meterse con cuestiones que tienen que ir adentro del cuerpo humano o incluso cosméticos que van a ir en la piel, entra en cuestiones delicadas, ¿no? Y la verdad es que no hay un consenso ahorita del daño a corto plazo. Se maneja que a corto plazo es un poco complicado. La cuestión es a 50 años estar trabajando en una industria en exposiciones prolongadas. Va a depender del tipo de nanopartícula, va a depender del tipo de cuidados. Entonces hay una fuerte componente de investigación y de aplicación en primero determinar estos efectos, los cuales no son todavía no hay normas o no son todavía totalmente conocidos, y después tomar las debidas precauciones como cualquier otro proceso productivo, ¿no? Y ya que estamos hablando de daños, ¿qué me podría decir de los daños o las consecuencias que se harían en el medio ambiente? En este caso yo creo que como te decía, el material base es el mismo, ¿no? Cuando hablamos de carbón es el mismo carbón. Si hablamos de arcillas, por ejemplo, son elementos que están en la tierra, ¿no? Y se extraen de la misma tierra, ¿no? Entonces que regresen a la tierra no tiene ningún daño, ¿no? Yo no veo tanta complicación en la parte del medio ambiente como lo pudiera ser quizá en ingerirlos en el cuerpo humano por el asunto de las dimensiones, ¿no? Ahí la parte médica sí tiene una labor un poco más complicada, ¿no? En el medio ambiente yo no veo tanto problema porque el tipo de material en esencia es el mismo material que hemos venido manejando. Lo que quiero decir es que si el material de por sí es tóxico, la escala dimensional no va a cambiar eso. Y si no es tóxico, la escala dimensional muy probablemente tampoco cambie eso, ¿no? Lo que usted me está tratando de decir es que actualmente en cuanto a la utilización de estos materiales en los cosméticos y en algo así, es un tema controversial debido a que no se sabe si es bueno, si es malo o qué efectos podría tener. Realmente el asunto es que no hay normas aún sobre los efectos en el cuerpo humano, ¿no? Y eso es un trabajo que todavía falta por hacer, ¿no? Ese es el punto de fondo, ¿no?
Me parece muy interesante todo lo que nos está compartiendo y todo lo que estamos descubriendo, la verdad, con estos nuevos nanomateriales y la nanotecnología que se está aplicando. Pero, ¿qué le parece si vamos a un corte y ahorita regresamos para seguir platicando de este tema? En la Universidad Politécnica de Yucatán, diseñamos el futuro. ¡Únete! Examen de admisión domingo 28 de mayo. Para más información consulta la página de internet www.upy.edu.mx. Universidad Politécnica de Yucatán. Gobierno del Estado. Comprometidos con tu bienestar. Continuamos aquí en Ingenio Viral con el doctor Francis Avilés. ¿Qué me puede decir qué es la nanociencia? Sí, ahí se hace una clara distinción entre la nanociencia y la nanotecnología, ¿no? De hecho, uno pudiera prescindir del prefijo nano y pensar en la distinción entre ciencia y tecnología. Es básicamente lo mismo, ¿no? Generar un conocimiento nuevo es ciencia, aplicar ese conocimiento a un nuevo producto es básicamente tecnología, ¿no? Es exactamente lo mismo, solo que desde luego estamos hablando en conceptos a nivel nano en este caso. ¿Qué me puede decir de que este campo de estudio que se está aplicando es interesante en este momento? Sí, pues básicamente la parte que la nanociencia y la nanotecnología se aplican en un sinnúmero de aplicaciones, ¿no? Ahorita la parte que nosotros estamos trabajando es la parte de nanomateriales. Y pues ahí la idea es estos nuevos conceptos, estas nuevas propiedades que ya se descubrieron en los nanomateriales y que son una realidad, por ejemplo, ¿no? Que el oro no tiene que ser amarillo, ¿no? Sino que podemos tener, por el tamaño de partícula, difracta de manera diferente la luz, y podemos tener oro de distintos colores, ¿no? Incluso oro rojo, por ejemplo. Entonces, una vez que se descubre este conocimiento, que es una nanociencia, cómo transferir este conocimiento a una nanotecnología, a una aplicación, y que esto llegue a ser un material con aplicaciones para mejorar la calidad de vida humana, ¿no? Usted acaba de mencionar que se están especializando en los nanomateriales, pero que en el CICI, ¿cuáles son las áreas específicas de estas especialidades? En el CICI, la unidad de materiales trabaja en nanomateriales en distintos aspectos. Básicamente tenemos un grupo de trabajo de investigadores que podría yo englobarlo principalmente en el área de materiales inteligentes y nanosensores, ¿no? Trabajamos como conjunto en aplicaciones sensoriales, materiales inteligentes, como decía con anterioridad, que sean multifuncionales, que cumplan más de una función. Por ejemplo, que puedan sensar su propio daño mediante la inclusión de nanopartículas conductoras, en este caso nanopartículas de carbono, por ejemplo, puedan sensar su propio daño, ¿no? Eso es importante, digamos, en una estructura automotriz, en una turbina eólica, por ejemplo, en donde es muy difícil acceder a una turbina eólica para verificar su estado. Uno puede monitorear mediante una señal de un nanomaterial si ya hay necesidad de repararla o si puede seguir dando servicio, ¿no? Entonces sí trabajamos orientados hacia los materiales inteligentes, mayormente materiales poliméricos. Usamos los nanomateriales o las nanopartículas para modificar o reforzar propiedades de plásticos, básicamente. Por lo que usted me acaba de decir, los nanomateriales tienen muchísimas aplicaciones, pero ¿cuál es el interés del CICI por estudiarlos? Sí, básicamente el interés es generar conocimiento nuevo, desarrollar nuevas tecnologías y en su momento las más potenciales intentar transferirlas a la industria, ¿no? Para generar productos nuevos con calidad mexicana, ¿no? Y con patente mexicana. De hecho, tenemos, por ejemplo, desarrollado algunos sensores de temperatura que son polímeros modificados con nanotubos de carbono, ¿no? Por ahí tenemos los nanotubos de carbono en unos polvitos y que son básicamente en la nanoescala tienen una estructura como esta, ¿no? Y nosotros mediante las propiedades eléctricas desarrollamos sensores en este caso, ¿no? Y bueno, recientemente tenemos proyectos un poquito más tecnológicos en donde tratamos de llevar esto a prototipos, ¿no? Este material que le mostré en 2 escalas dimensionales, tenemos aquí sensores y la idea es desarrollar prototipos de sensores de temperatura, ¿no? Ya tratando de mirar hacia las aplicaciones comerciales, ¿no? Desde luego ahí entra mucho el interés industrial en apoyar este tipo de cosas, ¿no?
¿qué aplicaciones podrían tener estos nanomateriales en la vida cotidiana? Sí, la industria automotriz, por ejemplo, toda la industria electrónica flexible, lo que vemos ahora de pantallas flexibles, pantallas táctiles, todo el desarrollo de dispositivos electromecánicos en nivel nano. Uno sabe que, por ejemplo, ahorita está muy de moda en los deportes la tendencia a la miniaturización, ¿no? Hacer dispositivos cada vez más pequeñitos y poder poner en un dedo una serie de componentes en miniatura, de antes era en escala micro, ahora en escala nano, ¿no? De tal manera que si pueden ser flexibles, incluso uno los puede usar en ropa, en gadgets, en los zapatos, todo este tipo de cosas es aplicaciones potenciales en el área de nanomateriales, ¿no? Me dio mucha curiosidad algo que acaba de comentar, que son las pantallas flexibles. ¿Esto es con los nanomateriales? ¿Cómo? Sí, hay ciertos desarrollos de estructuras grafénicas, grafenos, estructuras de carbono conductor, modificando polímeros que lo que hacen es aprovechar la flexibilidad de un polímero para modificarlo y darle propiedades conductoras y tratar de desarrollar lo que se conoce como electrónica flexible, ¿no? Entre lo que entran las pantallas, por ejemplo. Es una parte de la especialidad que ustedes están estudiando, ¿no? A nivel desarrollo de materiales, sí, no estamos a nivel de desarrollo de esas tecnologías como una tecnología como tal, ¿no? También se espera que una vez que uno tenga el concepto funcionando, transferir esto a alguna industria más tecnológica interesada, ¿no? Pero tampoco es la labor ser una maquila en un centro de investigación, ¿no? Bueno, me parece muy bien lo que nos está compartiendo, pero ¿qué le parece? Pues tenemos que ir a otro corto y vamos a regresar y hablar un poquito más de lo que es el CICI. Claro. Algunas de las soluciones en la producción de nuevos materiales que servirán de base para las infraestructuras tecnológicas que regirán la vida de las próximas generaciones no serán visibles para el ojo humano. Estos son los nanomateriales. Se ha descubierto que cuando se llega a la nanoescala de algunos materiales, aparecen nuevas propiedades, generalmente sorprendentes. En ese sentido, el carbono se ha convertido en un gran generador de los mejores nanomateriales. Su versatilidad a la hora de combinarse en diversas geometrías, con múltiples organizaciones de sus átomos, ha generado una familia numerosa de nuevos materiales. Uno de estos nanomateriales son los nanotubos de carbono, que son considerados 100 veces más fuertes que el acero, y entre 6 y 10 veces más ligeros, además de ser elásticos. Es por eso que son utilizados en la fabricación de determinados productos de uso cotidiano, por ejemplo, artículos deportivos como pueden ser las bicicletas o las raquetas. El grafeno es un material parecido a una lámina de papel, transparente y con el espesor de una única capa atómica. Por eso, se trata de un material ultraligero. Desde su descubrimiento, se le ha visto un amplio potencial de sus propiedades en el campo de la electrónica, donde está llamado a cambiar las reglas de la computación. Otro nanomaterial es el fluoreno. Su aplicación más relevante, hoy por hoy, es su utilización en el campo de las células solares. El fluoreno ha permitido crear plásticos conductores de electricidad, suceso que ha permitido la creación de células solares orgánicas a base de carbono y también flexibles. Sin duda, aún queda mucho por descubrir en el uso y aplicaciones de los nanomateriales y su futura contribución en la industria y la tecnología, así como a nuestra vida cotidiana. Bueno, pues muy bien, estamos frente a un equipo de espectroscopía Raman, que en su caso está acoplado con un microscopio de fuerza atómica, ¿no? Básicamente son dos equipos en uno. El equipo de espectroscopía Raman básicamente lo que hace es un análisis químico de materiales, ¿no? Como estamos hablando de caracterización de nanomateriales, son materiales como este polvito, ¿no? Que a ojo, la nanoestructura que tienen es muy difícil de distinguir. Si uno logra verlos en escala nanométrica, realmente cada uno de estos granulitos tiene millones de estructuras de este tipo. Estos materiales, como los humanos, tienen una huella dactilar. Para ver esa huella dactilar, nosotros podemos usar un equipo de espectroscopía Raman, ¿no? Las bandas que producen este tipo de materiales, por ejemplo, estas bandas son características de ese material. Eso quiere decir que si meto un material
que sea siempre de carbono, pero no tiene esa estructura, no voy a obtener estas bandas. En cierto sentido, es como la huella dactilar de los humanos, ¿no? Si hago alguna modificación a ese material, lo voy a ver en corrimientos de estas bandas. Entonces, cada vez que trabajo con ellos, como no lo puedo ver a simple vista, ocupo de equipos especializados, como en este caso el espectroscopio Raman, ¿no? De tal manera, si yo quiero mirar la superficie en una escala de unas cuantas micras con una profundidad nanométrica, es muy complicado verlo. Tenemos un microscopio de fuerza atómica. Aquí está la cabeza, el ocular, y la muestra va ahí adentro, y básicamente lo que hace es mirar, entre comillas, porque no es una técnica óptica, sino trabaja con fuerzas, ¿no? La fuerza entre la punta y la muestra me produce una topografía del material que se puede reproducir en algo como esto. Lo interesante son las escalas dimensionales. Estos son un barrido de 10 micras y eso ya es bastante grande para el equipo, y las profundidades pueden ser de algunos pocos nanómetros, ¿no? Entonces es como un fonógrafo, estamos siguiendo la topografía de la superficie del material. Una de las características más relevantes de este equipo es que estos dos equipos, en este caso, están acoplados, de tal manera que puedo realizar los dos análisis en la misma región, no al mismo tiempo, pero sí en la misma región. Eso es algo muy distintivo. Muy pocos equipos en México hay con esta configuración, y de hecho de esta estructura y marca en particular creo que es el único en México, ¿no? Estamos hablando de que entonces en Yucatán tenemos tecnología de punta, y esto fue adquirido con un proyecto de infraestructura este año apoyado por CONACYT, ¿no? Entonces, gracias a esos apoyos estamos en la vanguardia de la caracterización de nanomateriales aquí en la península de Yucatán. Estamos aquí en la última parte de la entrevista con el doctor Avilés. Doctor, aquí en el CICI ya explicamos que tienen especialidades para el estudio de nanomateriales, pero en cuanto al equipo, ¿tendrán algo que los distinga? Sí, nosotros trabajamos fuertemente en la parte de nanomateriales, como les decía, más que nada incluyéndolos a polímeros, ¿no? Para trabajar a lo que se conoce como nanocompuestos, ¿no? Tenemos una serie de equipamientos, tanto generales como dedicados a la caracterización de nanomateriales. Recientemente tuvimos la fortuna de que CONACYT nos apoye con un apoyo para un equipo de infraestructura, el cual es único en la península. En el país de esta configuración acoplada solo hay uno, el equipo cuesta 9 millones de pesos, y pues CONACYT lo apoyó para esta característica, ¿no? Es un equipo de espectroscopía Raman acoplada con microscopía de fuerza atómica, ¿no? Y básicamente sirve para caracterizar a nivel básico estos materiales que tenemos, ¿no? Como hablamos de que están en una escala dimensional tan pequeña que no los puedes ver con el ojo, uno tiene que saber qué es lo que tiene, ¿no? Entonces este tipo de equipamiento nos ayuda a discernir qué tipo de material tenemos, a ver sin necesidad de ver con el ojo humano, ¿no? Y a saber qué material tenemos, y desde luego está a la disposición de cualquier centro de investigación de la región que lo ocupe, industria, escuela o gente interesada en trabajar en investigación y desarrollo de estos temas, ¿no? Correcto. Si yo deseo, por últimas preguntas, si yo deseo colaborar en el estudio de los nanomateriales, ¿qué conocimientos previos debería de tener? Sí, como estudiante hay licenciaturas, algunas licenciaturas en el país dedicadas, ya hay licenciaturas en el área de nanomateriales. O nanociencias o nanotecnologías. Sin embargo, yo considero que no es necesario tener una de esas licenciaturas para estudiar esos temas. Nuestros estudiantes por aquí son en general ingenieros en cualquier disciplina, y realmente es como una especialidad, ¿no? Cualquier ingeniería electrónica, ingeniería mecánica, ingeniería química, nanomateriales es un área multidisciplinaria por naturaleza, ¿no? Realmente las ingenierías e incluso la física básica, un químico puede trabajar en desarrollo de productos fármacos a nivel nanomateriales. Todas las disciplinas yo creo que se mantienen y todas las disciplinas son aplicables, no necesitan algo específico, es básicamente una maestría, un posgrado en lo que pueden agarrar esa especialidad. Así que en ese sentido todos los estudiantes de cualquier disciplina afín, ingenierías, ciencias básicas, física, química, están abiertas las puertas en el CICI para ellos, ¿no? Si usted me está diciendo que es multidisciplinaria esta rama, ¿en qué campo desea explorar entonces los nanomateriales?
pues de la misma manera todos, ¿no? Realmente los nanomateriales están en todos lados, ¿no? Desde los fármacos, modificación químicas a plantas, desarrollo de agrosensores, la gente que hace plantas, biotecnología está por la parte de sensores nanométricos para censar bichitos y cosas a sus plantitas, el desarrollo de aplicaciones más avanzadas para la industria aeronáutica, ahí son ingenieros mecánicos, electrónicos, industria automotriz. Realmente no cambia la concepción de la industria, no cambia la concepción de las ingenierías, solo le viene a agregar un poquito más a estas áreas, ¿no? Para terminar, ¿algo más que desea agregar? Bueno, que las puertas del CICI están abiertas para tanto el público en general que desee conocer de esto, desde el nivel de pláticas de divulgación a escuelas de niños para que se popularice un poquito más qué son los nanomateriales, para qué nos pueden servir, hasta niveles más avanzados como prácticas, servicios sociales o estudiantes interesados en hacer posgrados. Las puertas del CICI están abiertas y con gusto pueden contactar a un servidor o cualquiera de los colegas de aquí del departamento. Bueno, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Ingenio Viral y por compartirnos de qué se tratan estos nanomateriales. Ustedes quédense aquí para conocer más en Ingenio Viral. Muchas gracias. Después de haber visto la entrevista con el doctor Francis Avilés, ya tenemos las nociones de qué son los materiales nanoestructurados. Por lo mismo, ustedes igual ya saben que nuestro programa ha llegado a su fin y por lo mismo les tengo que recordar que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales como Facebook, Twitter y si ustedes se perdieron alguno de nuestros programas, que nos vean por YouTube. También les tengo que decir que nos tienen que ver todos los lunes en punto de las 4:30 por 13 Visión y escucharnos todos los sábados a las 10:30 por los 40 Mérida. Esto fue Ingenio Viral.